¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Pues, híjole, hoy este programa me siento de verdad emocionadísima. Tenemos un invitado de lujo que muchas personas, pues muchos de ustedes lo conocen. Pues ha estado con las estrellas, ha estado en los medios públicos muy padres, que la verdad nos da el honor de tenerlo aquí en la entrevista. Agradeciendo obviamente el tenerte con nosotros, el poder pues entrevistarte. Nos gustaría pues que te presentaras, cuál es tu nombre, cómo podemos acercarnos a ti, que nos des toda el speech, vamos, sobre ti. ¿Te late si nos presentamos? Claro, pues mira, los saludo a todos. Yo soy Yamarás Esotérico. Yo toda mi vida me he involucrado en temas místicos y espirituales porque soy ascendente de familiares que tienen esas tradiciones. En diferentes partes de la República es una situación cultural, es una cuestión de folclore, es una tradición, las prácticas místicas. Directamente mi bisabuela, mi abuela, mi padre, que es conocido como el hermano Parca, y un servidor. Yo desde muy chico, desde los 17 años, comencé en Televisa de Chapultepec, en el programa Viva la Mañana, junto con el señor Alfredo Adame. De ahí se me dio la oportunidad y he estado en todos los medios, en todas las televisoras, he estado en TV Azteca, he estado en Imagen, y actualmente estoy en Multimedios. Estuve 6 años también por allá en Guadalajara, en Televisa Guadalajara, dando predicciones de los famosos, en qué pócar. Tenía la sección de horóscopos de Sabadazo GDL, y bueno, también los programas de revista Día a Día, y ahí hacíamos apariciones. Excelente. Actualmente estoy también en TV Notas, y estoy en La Mejor, para que chequen ahí predicciones de famosos. Bueno, yo lo que hago es referente a el trabajo que se hace para podernos conectar con algo divino. Es un terreno que durante muchos años fue oculto y solamente fue dirigido para personas de poder. Y son conocimientos que eran ocultos, prohibidos, porque precisamente hay que recordar los antecedentes de la historia de cómo las civilizaciones ancestrales pues fueron conquistadas, principalmente en este caso donde vivimos aquí en México, por los españoles, que cuando llegaron no lo hicieron con el amor que hoy pregonan, sino lo hicieron a través de la tortura, a través del sacrificio, y se llamó Santa Inquisición. Y así fue como la iglesia logró tener el poder, y así ellos daban inclusive pues la salud y la educación. En la época de la revolución, en la época de la independencia, se ganaron derechos que han sido constitucionales, que avalan a la libertad de culto. Esto nos permite poder decidir en dónde vamos a depositar nuestra fe. Y bueno, constantemente las personas que trabajamos este terreno místico de la magia, de la brujería, pues nos enfrentamos a campañas de desprestigio por grupos que tienen una solvencia económica, donde sus sedes principales regularmente se encuentran más allá de nuestra frontera, dirigidas al norte, donde dicen que lo que hacemos pues es malo, es perverso, o inclusive hasta nos llegan a condenar, ¿no? Sin embargo, gracias a los estudios que tenemos de todas las civilizaciones del mundo, pues nos damos cuenta que es parte de la humanidad el luchar por imponer la voluntad y el lograr inclusive conseguir una intención, un deseo, a través de prácticas que te digo, durante muchos años fueron ocultas. Ok, o sea que entonces la manera en la que tú trabajas es en los ancestros mayas, aztecas, de nuestra cultura mexicana. Yo he rescatado esos conocimientos, pero no podemos pasar por alto los tiempos modernos, lo que pasó, porque nosotros fuimos una mezcla de los aztecas con los españoles. Eso se llamó un sincretismo, y por más que los españoles quisieron erradicar usos, costumbres y tradiciones,
como por poner un ejemplo, el Día de Muertos, no lo lograron. Al contrario, se hizo inclusive pues una presencia de este tipo de creencias, de tradiciones que se han conservado. Sí son precisamente esos los orígenes de lo que trabajamos, pero gracias al conocimiento nos ha llevado a una investigación más extensa, irnos por ejemplo a Europa con los celtas, irnos a las bases orientales por medio del budismo, de los Vedas, de los hindús, irnos a bases más universales para entender que estas prácticas místicas y espirituales ha estado presente en todas las etapas y en todas las civilizaciones. Wow. Fíjate que ahora que lo comentas, sí es verdad que en la actualidad las personas están un poquito más abiertas a las creencias, ¿no? Me doy cuenta porque anteriormente que tú dijeras, yo soy creyente de la Santa Muerte, era casi para... pero porque tú ya te acabas de incorporar, pero yo que llevo ya 22 años, ha sido una lucha constante que se ha tenido que defender a la Santa Muerte. Siempre han existido estos prejuicios, esta mala información, porque estamos hablando de que hay representantes que tienen un poder adquisitivo donde enlazan constantemente campañas de desprestigio y donde regularmente hay mala información o prejuicios y gracias a eso se ve mal visto, sobre todo en otros estados. En la capital del país, el incremento a otros cultos como lo de la Santa Muerte, la santería, e inclusive hay que decirlo, al mismo demonio, son más aceptables porque precisamente hay una diversidad que aquí en el centro de la capital se da también gracias a que llegan personas de toda la República a vivir. Claro. Entonces vemos que en lugares más conservadores, en pueblos o en estados donde todavía no hay una apertura, una diversidad, es donde regularmente pues, se mandan todavía grupos conservadores o religiosos que son los que promueven estas ideas, que es malo, que es perverso, que lo ven de alguna otra manera para atacar, ¿no? Para querer desprestigiar. Sí, claro. Un poquito de lo que mencionabas con la Santa Muerte, muchas veces la satanizaban en el aspecto de, no, es que si no haces como ella te dice, pues te va a matar, ¿no? O se va a cobrar muy mal. Creo que lo poco que hemos conocido o lo que llevamos con ella es saber que ella es justa y lo que tú le estás pidiendo y cómo le vas a regresar, vamos, esa ofrenda, yo creo que es lo justo a lo que tú le estás mencionando, ¿no? No es que ella sea mala. Es muy lamentable que se vea la muerte como un castigo y que se crea que solamente actuó con los malos, porque ella es justa, viene inclusive por la gente bien portada, por la gente que tiene un ámbito, inclusive hasta por los inocentes que son los niños, por ponerte un ejemplo, enfermos como de cáncer o de otra enfermedad. Ella es una creación perfecta del Creador, del poder superior de Dios, pero estos grupos religiosos, como solamente ven un interés económico, piden un diezmo, dicen, por ejemplo, llevar a la gloria a las personas, promueven, por ejemplo, el que renuncien a los carros, a las casas, para que lleguen al reino de los cielos o con Dios. Entonces ven otras corrientes, otros cultos, otras maneras de incrementar la fe como un riesgo para esos propios intereses, y es precisamente ese punto que más se promueve, que se cree que un creyente de la Santa Muerte va a ser su castigo a la muerte. Claro. Diciendo que no solamente es exclusivo para la gente que cree en la muerte, ella va a llegar para todos los que desde tuvieron un aliento de vida y nacieron, tiene que llegar no importando la creencia o su religión. Esto es algo que tiene que cumplirse desde el momento que uno nace para poder existir. No podríamos imaginar una vida sin muerte ni una muerte sin vida. Es parte de una existencia y es parte de la misma humanidad. Claro, pues es lo único seguro que tenemos, ¿no? Es lo que dicen, yo no sé por qué claro. Lo que hacen es satanizar y no, eso no, pues es la única justa y es la única verdadera que vamos a tener, ¿no? Después de la vida. Es lo único seguro, lo que nosotros hacemos es poderla materializar, inclusive poder hacer que, como está en omnipresente y está trabajando todo minuto a minuto en todas las partes del mundo para desprender las almas y llevarlas al más allá, pues poder que en esencia esté ahí para en vida ser escuchados, lograr hacer un pacto, poder hacer una alianza, el poder hacer una labor espiritual
para que ella conceda ciertos milagros, beneficios, y poder llegar hasta ella agradecidos por lo mucho que hemos conseguido, poder inclusive volver a interpretar a la muerte como un proceso, como una evolución, como un estado que tiene que llegar, porque todo, inclusive lo vemos en la misma física, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces llegar hasta el punto de la muerte es lograr evolucionar, es lograr trascender, es lograr pasar a un estado más elevado de lo que ahorita conocemos y que sigue siendo una incertidumbre, pero al final una realidad. Claro. Oye, Yamarash, ¿y cómo empieza Yamarash? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo te das cuenta? Yo te comentaba que tengo muy estudiado un árbol genealógico. Toda mi familia se ha dedicado a esto. Tengo orígenes de Veracruz, de Michoacán, ¿sí? Okay. De Guerrero. Entonces mi familia se ha dedicado a esto. Mi papá, mi hermano, mi familia se dedica a esto. Yo tengo una preparación ardua a través de la historia de la antropología, a través de indagar en conocimientos que han sido ocultos, como que mencionaba, dentro del esoterismo, y que son claves realmente para poder guiar o para poder asesorar en estas prácticas, porque actualmente cualquiera tiene un acceso a internet, es muy fácil crear un perfil, autodescribirse, proclamarse y poner ahí mismo la biografía. Yo tengo 100 años de ser brujo, yo soy el más chingón, el número uno, pero son personas que al final se están autoproclamando, se están autodescribiendo, y cualquiera lo puede hacer, cualquier persona tiene un acceso a internet de la actualidad, pero el poder tener unos conocimientos que sean útiles, que sean prácticos, que se han llevado realmente en una situación conflictiva de caos y que puedan servir, es donde realmente se ve el efecto de lo que se hace. ¿Cómo fue? Más bien, ¿cómo sentiste tú que llegó, cómo sentiste que tenías ese don para, digo, no sé, la clarividencia, premoniciones, todo este tipo de cosas? La primera vez que te diste cuenta, ¿cómo fue? Pues desde que tenía uso de conciencia, o sea, tenía la facilidad para discernir y tomar decisiones. Por ejemplo, desde chico, una vez, cuando era la tienda gigante, había un concurso donde sacaban unas bolitas. Y si tú sacabas una bolita, no pagabas nada. Entonces a mí me pasaba mucho eso. Me sacaba cosas gratis, me encontraba dinero, lograba resolver asuntos. Siempre tuve una facilidad para también relacionarme socialmente desde muy joven, desde muy niño, con profesores, con directivos, con personas. Tengo mucha facilidad para la comunicación. Mis bases académicas han sido como autodidacta. Yo pues he rompido lo establecido, un sistema educativo que para mi punto de vista me limitó, porque pues hay otros conocimientos que me han interesado, que me han llevado más a enfocarme en lo que son mis propios intereses. Entonces he tenido que indagar en otros conocimientos, más allá de un sistema educativo común que cualquiera pudiera tener. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es el don más fuerte que tienes, aparte de tener esta facilidad de comunicación? ¿Tú eres vidente o curas? El don que yo desarrollo es poder tener una tradición dentro de un culto, el saber poder invocar a la Santa Muerte, el poder trabajar con ella es una dicha, y también el sentido de la videncia se ha desarrollado, es un don que yo heredé, pero se ha ido mejorando, y obviamente pues el poder ser curandero, el poder ser un guía espiritual, el poder ser un consejero, es algo para mí muy valioso, porque a mí me han dado, por ejemplo, la confianza, gente como tú lo decías al principio del video, que se confía en estrellas, gente del medio, influencers. Te puedo hablar que hace poco acabo de atender a la reggaetonera Bella Cat, a la de la gatita. He atendido a Alfredo Adame, a Sergio Mayer, a Sabina Sabroca, a Carmen Campuzano, a los mismos guapayazos, a Wander Lover, y aquí a muchos te puedo decir, Bebecita, por ejemplo, mucha gente del medio que me da la confianza para constantemente yo checarlos, para hacerles limpias, para hacerles trabajos, precisamente porque he ganado esa fama. Muchos de ellos los vemos muy activos desde que yo los atendí, se les dio la casa de los famosos, se han mantenido con trabajos, se han mantenido muy exitosos, precisamente porque constantemente se están atendiendo para mejorar su suerte. Wow. Curandero, ¿te refieres a
a curar enfermedad, a curar espiritualidad. Curandero quiere decir tener la facultad para poder sanar a través de otras alternativas que van fuera de la ciencia, y no solamente son físicas, pueden ser emocionales, y algunas de ellas pueden ser producto de un daño, un ataque de brujería. Hay enfermedades que se ven aparentemente diagnosticadas por la ciencia, y al tomar un tratamiento o al acudir con un médico no hace un efecto. Entonces se tiene que indagar más en un terreno espiritual, en un terreno que no es visible ante los ojos de la explicación razonable de la ciencia, y es a través de estos métodos que muchas personas logran cerrar ciclos, sanar heridas emocionales, dejar atrás malas rachas, lograr salir victoriosos ante una dolencia, un padecimiento, una enfermedad. Entonces, ser curandero quiere decir tener la dicha de poder sanar física, emocional y espiritualmente. Wow, eso está genial. Qué padre tener esa manera de ayudar y de sanar ese tipo de cosas, ¿no? Porque quiere decir que si alguien llega con un trabajo que le están atentando contra su salud, tú totalmente se los quitas. Claro que sí, mira, es una realidad, solamente es cuestión de ver a la sociedad. Actualmente llegan muchas personas indocumentadas de países como Haití, de países como Cuba, donde esas raíces, sus ancestros llegaron de África y tienen pues otros usos, otras tradiciones, otras visiones, y ellos, por ejemplo, hacen a través del sacrificio de los animales, a través del sufrimiento, daño, ¿no? Por rencor, por envidia, por querer cobrar una venganza, y son capaces de trabajar a alguien con una fotografía, de hacer un paso, de hacer un toque de tambor, de hacer una ralladura, de hacer algo, un ritual de tantos de los que hacen rayarse, que es lo que yo comentaba, con tal de conseguir perjudicar a alguien. Y esto es una realidad, porque constantemente a México llegan personas también de otras partes del mundo. Entonces, eso es lo que se conoce como un sincretismo, la influencia que pueden llegar a tener otras corrientes del mundo aquí en México. Wow, fíjate, o sea, vienen a nuestro país y vienen a vender y a hacer daño a los demás, y lo malo es que usan a los animalitos, ¿no? Que usan para los claro, y fíjate sacrificios. que a diferencia de eso, nosotros aquí en el culto de la Santa Muerte apoyamos a la vida. Nosotros cuidamos, queremos a los gatitos, a los perritos, creemos que cumplen un significado importante en ese terreno. Por ejemplo, los gatitos pues son grandes transmutadores de mala vibra. Su ronroneo permite también inclusive alcanzar vibraciones altas. Cuando nos sentimos mal, físicamente ellos absorben todo esto y lo transforman. Son unos muy buenos compañeros también para la gente que tiene una pasión, un gusto por todo ese tipo de contenidos paranormales, místicos. Siempre han tenido una representación, una presencia desde los egipcios. Y bueno, ellos llegaron de Europa aquí a América, pero cumplen actualmente un papel importante como compañeros o como parte de la familia, pero también en ese terreno. Y los perritos, no se diga, ellos a través inclusive de sus aullidos, de su presencia, pueden ahuyentar a seres del bajo astral. Entonces, conservarlos, cuidarlos y quererlos son actos bondadosos que generan un dharma, que generan una buena acción, que generan una bendición, y que para nosotros hace que eso lleguen cosas buenas. A veces nos preguntamos por qué nos va mal, o por qué nos pasan desgracias, o por qué pasan casualidades negativas, pero hay que prestarle mucha atención a nuestras acciones, porque todo lo que hacemos, decimos, o inclusive hasta lo que comemos, va a influir mucho en nuestro futuro. Es como cuando dicen que si obras mal, obviamente sabes que se te va a regresar en algún momento. Claro, porque cada acción tiene una consecuencia de la misma magnitud. Tú no puedes esperar trabajar con un sacrificio de un animal y solamente recibir ganancias, abundancia, dinero. Tarde que temprano llega esa factura, y al rato no es material, no es hacer una ofrenda, no es hacer un compromiso de dar algo, sino se pone en riesgo lo más valioso que se tiene, que es la integridad o que es la vida misma. Por eso también conocemos aquí por internet o en la vida real muchos casos de personas que desfavorablemente cuentan historias trágicas que terminaron muy mal a raíz de involucrarse con brujería, con santeros, con la Santa Muerte,
porque son personas que no contaban con la información adecuada, que no tenían la experiencia, que eran principiantes, que se les hizo fácil leer una receta, hacerle caso a cualquier sugerencia, y abrimos portales, y esos portales al rato traen entidades, energías, fuerzas más allá de lo que entendemos, que van perjudicando. Sobre todo las decisiones, hay que recordar que así como existe el día, existe la noche. Así como existe la luz, existe la oscuridad. Y así como existe el blanco, existe el negro. Entonces, así como existe un creador, un poder superior que es conocido como Dios, él mismo creó ese mal como algo perfecto para darle realmente un contrapeso a esto. Y ese mal es muy maldoso, es muy tentador, puede traerte muchos placeres, pero al final lo que busca es que te perjudiques, no que te denigres. Poder apoderarse de tu alma, pues para llevarte hasta esa tiniebla, esa oscuridad. Entonces, por eso tenemos la obligación en vida de lograr discernir qué camino vamos a tomar, hacia dónde vamos a depositar nuestra fe, porque inclusive si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, nuestra alma que habita aquí, y nos vamos antes de que fuera ese mandato de ese poder superior, pues lamentablemente vamos a tener que andar vagando en un limbo, como fantasmas, como espíritus, y son las manifestaciones que yo sé que ustedes han captado, que tienen muchas evidencias, que han escuchado psicofonías, que han visto sombras, que han sentido cosas que el público ha contado, y yo sí las creo, porque considero que lamentablemente hay muchas personas que no valoran la vida, que no tienen ese amor propio, que no son aguerridos como le gusta al patrón, al jefe, que es luchar hasta el último aliento por conservar la integridad física. Y que lamentablemente por involucrarse en peligros, por poner en riesgo su integridad, pues los desviven, pasan cuestiones fuertes, ¿no? Que accidentes, y que esas muertes trágicas, pues digo que esas situaciones trágicas, perdón, llevan lamentablemente pues a una mala experiencia para muchos, siendo que realmente este proceso de dejar este cuerpo debiera de ser algo sabio, debiera de ser algo que recibamos con paz y con armonía. Exacto, haciendo las cosas bien, ¿no? Y cuando te toca, o sea, sin hacerle el mal Claro. a nadie cuando te toca, no provocándolo ni cuando no es tiempo. Ni desviviendo al prójimo por una guerra o por un odio, por un coraje, por una violencia, que esto lamentablemente pues lo vemos muy marcado en la sociedad, y que por eso también yo creo que cada vez somos más los creadores de contenido, que captamos cosas. ¿Por qué? Pues porque lo vemos también en la sociedad, mucha gente joven, mucha gente que murió, que le pasó esto trágicamente, perdón. Ahí le ponen un pip, porque sé que no se puede decir esta palabra, pero digo, hay que narrarlo, porque por eso también se da mucho que podamos captar esto, porque hay muchas almas que lamentablemente en vida no supieron realmente conservar el cuerpo que habitaba. Entonces, sí, también tenemos que hacer mucho esto. Me ha adentrado yo mucho un terreno espiritualista, trinitario mariano, un terreno donde también hay un contacto con aquellas almas que no pueden descansar, porque ha pasado mucho. Por ejemplo, les voy a contar uno de los casos pues más sonados en los medios de comunicación, que fue el caso del actor Octavio Ocaña, el bien y conocido Benito de Vecinos, que todos supimos su historia, fue muy trágica, sí, donde hubo un abuso de autoridad, un abuso policial en el Estado de México, y pues lo desvivieron de una manera muy violenta. Mi familia, que aprecio mucho, que actualmente es mi amiga Berta Ocaña, vino conmigo muy desesperada porque ella temía que su hermano no podía todavía descansar, temía que su hermano, debido a este hecho, ese acontecimiento que fue tan mediático, quedar atrapado aquí en este terreno. Entonces tuvimos que hacer unos rituales de liberación, unos rituales de fuego, decir unos mantras, recitar unas oraciones para pedir por ese descanso. Por eso yo veo muy bien a las personas que simpatizan con el catolicismo, cuando pasa esto, sí hacerles un novenario, hacerles ese ritual de oración para darles santos óleos, porque yo considero que esa parte religiosa, esa parte de fe, le mandas una bendición a esa alma, es necesaria ya para evolucionar.
Entonces, creo que todo suma. Entonces, este ritual que tiene la Iglesia Católica, de hacer lo del levantamiento de la cruz, la novena y todo esto, creo que es muy bueno, ¿no? Para las almas, sobre todo las que todavía no les tocaba, ¿no? Para que intervenga ese poder superior y se las lleve ya al más allá. Entonces sí estaba atorado aquí él, sí estaba en el limbo, se puede decir, esperando la luz. Pues mira, ya cuando yo ya la conocía, Bertita ya tenía 2 años, ya había pasado tiempo, no se pudo hacer un contacto como tal porque ya había trascendido, ya habíamos, o sea, te soy muy sincero, no se logró cumplir esa actuación, pero hay otros casos que sí, digo, te puse un ejemplo porque pues así muchos familiares cercanos, o sea, pasa muy común, es un hecho muy lamentable que no quisiéramos hablar del país, pero que es una realidad, ¿no? Claro. Tanto desaparecidos como la violencia, como etcétera, todos estos casos que se dan y que ponen en riesgo, te digo, las almas, ¿no? Y a veces no le tomamos esa importancia de lo que puede suceder después de este acontecimiento, ¿no? Que es este proceso de dejar este cuerpo y que realmente la gente que toma una seriedad, lo que busca al rendir un culto, hacer una oración, al poder pertenecer a una devoción del culto de la Santa Muerte, es lograr tener una Santa Muerte. Ahora sí que es regular todo esto, pero es lograr tener un descanso, es lograr evolucionar, es lograr que ella interceda para que cuando toque, cuando sea el momento, ella sea la que se encargue de que no quedemos aquí atrapados o que no quedemos con cuentas pendientes. Wow. Fíjate que yo trabajo con personas que son privadas de su libertad y pues obviamente haces un poquito de plática con ellos y no dejas de tener una relación pues con ellos, no tan afín, pero pues te platican lo que hacían o lo que no hacían cuando trabajaban en donde trabajaban antes de que los agarraran. Y pues la mayoría tiene muchas bajas en su libretita. Y yo le digo, porque ellos me platican y yo les digo, a ver, pero ¿cómo le hacías? ¿Qué pedías? Me decían, bueno, yo le pido a mi santo o a mi santa o a quien ellos crean que me ayuden para poder acabar con esta persona o con estas personas. Y yo le digo, pero, ¿qué? O sea, ¿cómo es que se lo pides si en esta vida nada es gratis, ¿no? Si tú pides, obviamente, de alguna u otra forma lo tienes que pagar. Y cuando te lo cobren, pues te lo van a cobrar como es. Entonces, digo, sabemos que todo lo que tú pidas, obviamente, se te va a cobrar, porque en esta vida nada es gratis. Mira, como yo te planteaba hace un momento, hay una dualidad. Existe el día, existe la noche, existe el bien, existe el mal. La muerte es tan justa que le sirve a ambos. Viene por el sacerdote, viene por el monje, viene por el moralista, viene por el bien portado, viene por el intelectual, viene por el rico, viene por la persona más capacitada. O sea, es la realidad porque no es un castigo. O sea, la muerte es un suceso que es necesario para cumplir una existencia. Entonces, así como viene por el bien portado, también viene por el gandalla, por el pasado de listo, por el violento, por el que está mal de su cabecita y hace actos aberrantes, por el que consume sustancias ilícitas. Entonces, aquí la diferencia. Quien está de la mano de lo blanco, del bien, siempre busca una autorrealización, siempre lucha por la vida, siempre busca la salud mental, física, siempre busca hacer acciones bondadosas, siempre busca ayudar, crecer, superar, porque está encaminado a eso, independientemente del santo, de la Virgen que quieras tú que le pida o que se encomiende. O sea, sus propias acciones hablan más que su ideología. Porque conocemos personas que se dicen ser cristianas y roban, ¿no? O engañan, o defraudan. Y como dice el bien y conocido dicho, son luz de la calle y oscuridad de su casa. Exacto. Te dan golpes de pecho, van cada 8 días a la iglesia, pero ¿a qué van? A criticar al prójimo, van a hablar mal de otras personas. O sea, sus actos no concuerdan con su manera de predicar o de decir o hablar de Dios. Entonces, ¿qué importa más? Los hechos. Puedes tú decirte de la Biblia, puedes decir de tu evangélico, protestante, pero pues, con tus hijos los tratas mal, o haces actos aberrantes, o haces cosas dañinas para ti, entonces realmente no estás con ese poder superior.
Sin embargo, hay gente que por ciertas cuestiones muy difíciles de comprender, hay que decirlo así, hasta los contextos sociales y familiares, pues los empuja a tener que denigrarse o a hacer actos ilícitos. No los puedo justificar, pero al final de cuentas sí es un referente. Muchos de ellos al pasar cosas impactantes, al tocar fondo, inclusive te lo tengo que decir, al estar privados de su libertad, recapacitan, ¿no? Y muchos de ellos, ¿sabes qué? Renuncian a todo eso que hicieron negativo y buscan una nueva oportunidad de reintegrarse a la sociedad. Y muchos de ellos no, muchos de ellos solamente es una experiencia más y al contrario lo que buscan es seguir, ¿no? O sea, cómo alimentar ese mal. Es una cuestión interna. Yo creo que sí tenemos una vocecita que nos habla, que se llama conciencia, y que nos dice, ¿sabes qué? Esto es bueno, esto es malo, esto te conviene, esto no te conviene. Lamentablemente estas personas que están guiadas por esta oscuridad son personas que no han desarrollado esa atención, esa conciencia, y buscan solamente satisfacer sus deseos materiales. ¿Qué buscan, por ejemplo? Una ganancia de dinero express, rápida, fácil. ¿Qué buscan, por ejemplo? Un placer, tener una persona a fuerzas, el poder conquistar algo. Entonces, si tú estás pidiendo cosas que te enredan en este terreno, pues lo más seguro es que tengas que pactar con una entidad del bajo astral, con un demonio, con una muerte negra, con una entidad oscura que te conceda eso, porque como decía, es una maldad que busca que tú sientas un placer, busca que tú te confíes, busca que tú generes, ¿sí?, una denigración para apoderarse de tu alma. Entonces estas personas, pues más que las condene una ideología, un cura, un sacerdote, que sus propias acciones, como lo dijimos, van a tener una consecuencia, y no es de que los haya castigado el santo, o la Virgen, o la Santa Muerte, sino sus propios actos son los que lamentablemente los llevaron a pagar esas condenas. Exacto, no es que la muerte se lo cobre, sino se lo está cobrando el karma de la vida por lo que están haciendo mal, ¿no? Exactamente. Y hay que recordar que mientras tengamos vida, podemos tomar decisiones que cambien ese rumbo del destino, porque mucha gente se acerca y cree que a través de una lectura de cartas, una sesión de la bola de cristal, alguna mancha que se ocupe, ya tenemos un destino escrito, y eso es una mentira. Nosotros tomamos en cuenta las tendencias, que son todas las consecuencias de las decisiones en una retrospección en el pasado, que es justamente lo que estamos viviendo actualmente. Uh-huh. Ahorita como te encuentras, la pareja que tienes, el trabajo que tienes, tu estado de salud, es la consecuencia de tu pasado. Uh-huh. Y muchas veces hay cosas que hay que corregir, que hay que mejorar, que hay que quitar para poder estar estable. Pero con las tendencias que tomamos, checamos cómo nos encontramos hacia el rumbo del futuro. Y las decisiones que se tomen, las acciones que se tomen, son claves para influir en lo que está por llegar. Por eso, las personas que se encuentran también privadas de su libertad o que han tenido un error, creemos que hay una oportunidad nuevamente, pero solamente si esas personas lo consideran, lo toman en cuenta. Y es algo que te digo, es mucho de despertar una conciencia. Créeme lo que si la sociedad trabajara en esto, pues hasta por uno mismo evitaría cosas que vemos pues muy lamentables, ¿no? Que nos enteramos a diario por las noticias. Sí, claro. Sí está padrísimo. Oye, Yamarash, ¿tú cómo trabajas para saber o cómo, no sé cómo explicarme? ¿Tú te ayudas con tarot? ¿Te ayudas, así como los santeros que leen caracoles o que los paleros que usan el palo o el tambor? ¿Tú con qué te riges? Tengo varios métodos conocidos como mancias, que son los métodos de adivinación. El más común sí son la interpretación de las cartas del tarot, donde a través de cada dibujo yo puedo ver la personalidad, hechos, acontecimientos, situaciones, cuestiones que pasaron muy relevantes. Ahí se van a dar cuenta cómo realmente tengo muy desarrollado el sentido de la evidencia, cómo me puedo dar cuenta de la situación por la que están pasando. Basado en la historia, basado en la cuestión, y eso busco hacer un plan de trabajo, porque yo no hago trabajos por hacer. Considero que la gente que oferta solamente un trabajo de brujería y que ya le pone un precio previamente,
es gente que no tiene una experiencia. Esto es como un tratamiento, hay que indagar, hay que hacer un estudio. Hay varios factores que determinan qué tan difícil va a ser el trabajo, si es posible o no, y ya dependiendo del caso, pues es la alternativa que se tiene que dar. Siempre es necesario que se involucren, y yo considero que lo que tú pidas va a depender mucho de tus acciones. Si tú lo haces por el terreno bueno, si tú lo haces con un esfuerzo, si tú lo haces para autorrealizarte, jamás vas a pagar nada. Porque yo sí creo que hay santos, vírgenes, deidades, gente que trabaja, bueno, más bien entidades, deidades que trabajan, ¿sí? De la mano de la obra divina, que sí ayudan en este plano terrenal. Entonces yo creo que trabajar con el bien nunca va a tener una consecuencia. El único que cobra, que exige, que pide, es cuando se trabaja a través de lo malo. De lo malo, claro. Sí. Sí, no, y está genial porque la verdad es de que, como dice él, en estos tiempos es tan fácil meterte a TikTok o a YouTube. Ay, ¿cómo amarro a esta persona nada más por el berrinche, no? Y por berrinche Claro. hacen las cosas mal, como dices, y dejan un portal abierto y al rato no se pueden deshacer de esa persona y al rato ya no saben cómo hacer las cosas. Y aquí para nosotros la representación de la que le sirve a Dios, de la que está de la mano del bien, la conocemos como la Niña Blanca o la Santa Muerte Blanca, que inclusive lo hemos relacionado mucho con un ángel que se llama Azrael, que es el ángel de la muerte. Este ángel para nosotros es una imagen más hermosa, es una imagen muy bonita, que viene por el bien portado, que viene por el que ya cumplió su ciclo adecuadamente, que viene por la persona que trabajó y luchó por su integridad en vida. Entonces viene ese ángel hermoso para evolucionarlo. Posiblemente sí a un paraíso, un nirvana, a algo más elevado, cuando su alma lo merece. Entonces sí creemos que existe alguien que le sirve a Dios, porque es una creación perfecta. O sea, esa es una mentira que Cristo venció a la muerte, porque Cristo la reconoció, murió y resucitó al tercer día. Si él hubiera vencido, él entonces, así como estaba clavado en la cruz, hubiera quitado los clavos, se hubiera parado y hubiera seguido vivo. Él la reconoció en el momento que muere y resucita al tercer día. Esto quiere decir que sí murió, pero resucitó al tercer día. Entonces no la venció como tal, es una mala interpretación que por ahí ocupan para querer atacar el culto. Entonces, para nosotros, como es una creación perfecta, Dios la crea para que inclusive se cumplan ciclos, es parte de la existencia misma. No podríamos imaginarnos una vida eterna con este cuerpo. Imagínate, se tiene que desgastar, entonces tiene que llegar el proceso de tener que despedirnos de este plano. Y aparte qué flojera, ¿no? Estar igual siempre, tantos años o por la eternidad, dices, ay no, ya un cambio. Entonces ese poder superior, como cada quien lo coincidimos, que lo llamamos Dios, es tan sabio, creó todo de manera perfecta, que eso incluye la muerte, ¿sí? Que la creó para desprender las almas y encaminarlas según sus acciones en vida. Porque hay que recordarlo que el humano tiene esa capacidad de pensar, de razonar, de tomar decisiones. Y basado en eso también el libre albedrío, el poder decidir. Precisamente por eso hay tantas ofertas y algunos sí se dejan llevar y caen en la tentación de querer tener dinero express, de quererse volver millonarios fácilmente, de querer conseguir o manipular la influencia de su destino de manera rápida. Y todo esto pues conlleva a poner en prenda lo más valioso que tenemos, que es nuestra alma. Sí, claro. Sí, entonces, está genial. Nosotros, aquí por ejemplo, cuando... Ajá. Digo, siempre les hacemos hincapié a las personas que nos ven que no hagan 100% caso de las cosas que ven en TikTok, en Facebook, en YouTube, ¿no? Porque, digo, te das una pasada por el timeline de las redes sociales y, como dices, las personas que se creen brujas, o que el amarre para esta persona, o que el endulzamiento para tu amor, o que no, y déjame decirte algo, hay muchas de esas recetas que van más allá de la lógica y ya ocupan la fantasía. Mira, por ejemplo, vemos en una caricatura o en una serie retro, por ejemplo, vamos a verlo en Hechizada.
Hechizaba, movía la nariz así y ya, te aparecía algo, cambiaba algo y todo. Harry Potter saca una varita y lo toca y ya, se concede, lo transforma y todo. Esa es una fantasía, es una película, es una serie, es una ficción porque es la televisión. Pues muchos de los contenidos que circulan aquí por la red son igual de ficticios. O sea, te dicen, quítate un pelo, quématelo y mañana recibes $1,000,000. Sí. O sabes qué, agarra y no sé, digo, por poner un ejemplo, ¿no? Sácate un moquito y pégalo atrás de tu cama y mañana te habla tu será más. O sea, cosas así reales, que aunque tú las hicieras, no van a suceder. O sea, no te va a llegar $1,000,000 porque tú tienes un pelo. No va a llegar la persona a tocarte porque te fumas un cigarro y le pones a hacer, no. O sea, lo puedes experimentar, lo puedes hacer, pero cuando te des cuenta que no es así, ¿por qué no es así? Porque esto implica también un desarrollo de la mente. Aquí trabajamos mucho lo psíquico, trabajamos con la fe, y la fe no es un producto que yo ahorita les pueda mostrar y que les digan, mira, esta es la fe. O sea, la fe no es un producto que yo ahorita te diga, ¿sabes qué? Te va a llegar por mensajería, te va a llegar por una aplicación, o te va a llegar, y ¿sabes qué? Te la vas a poner. No, la fe se tiene que desarrollar. Y la pauta para eso es poder creer. Por eso cuando la gente se involucra, lo que yo les pido es precisamente eso, indagar, conocer, investigar, porque inclusive hasta la identidad de la persona con la que tú te vas a ir asesorando. ¿Y por qué? Porque de ahí viene la confianza, porque si hay dudas, si hay incertidumbre, si tú no crees en esto, jamás vas a lograr hacer nada, porque con lo que trabajamos es la fe. Y esos mecanismos, esas técnicas, lo que hacemos para que se suscite la fe, es parte del proceso. No va a llegar el dinero nada más porque prendas una veladora. Tienes que hacer un ritual, tienes que involucrar, tienes que conectar tu mente, tu cerebro, con tus palabras, para que generes esa magia. Entonces también se convierte en un proceso psíquico. Wow. Por eso que decía nuestro Señor Jesucristo, con la fe del tamaño de un grano de mostaza puedes mover hasta una montaña, ¿no? Pero se escucha fácil. No, yo sí tengo fe, pero no es tan simple. O sea, hay que desarrollarla. Por eso es bueno ir a un templo, es bueno ir a una iglesia, porque créeme lo que escuchar esas letanías, el ver un altar, el sentir, sí te transmite algo. En el caso de los religiosos y en el caso de las personas que buscan lo espiritual, sí nos empleamos por elementos, por materiales que generan ese ambiente místico, que permiten conectarnos con algo místico. Claro. Está increíble, está bien padre, la verdad. Sí está padre, y está padre conocer gente como tú, que como dices, lo que haces es abrir caminos, ayudar y limpiar, ¿no? O ayudar a la gente a trascender. ¿Te ha llegado alguien a pedir algo malo? Mira, como toda la vida, pues uno pasa por diferentes etapas. Creo que la más vulnerable es la juventud. Obviamente fui más joven. Yo fui una persona muy inquieta y creo que siempre lo he contado, por eso les voy a volver a platicar porque ustedes apenas me están conociendo. Como les decía yo llegué a Guadalajara, tuve mi consultorio ahí en la calle de Reforma 806, y en esas etapas de la juventud conocí a Sabrina Sabrok, a la chichona. Ajá. A ella le gusta mucho hacer la brujería negra. Yo llegué también a practicarla, llegué a ir a panteones, a profanar tumbas de muertos, llegué a hacer pactos, pero por mi propia experiencia yo me di cuenta precisamente de lo que les vengo a inculcar, que es el karma. Que al final cuando tú te involucras en profanar espíritus muertos, en hacer cosas, sí genera una consecuencia. Para mí fue un proceso de mi vida porque yo era muy joven, quería hacer muchas cosas, quería lograr muchas cuestiones materiales, estaba muy rodeado de cuestiones banales, claro, y terrenales, de placeres mundanos. Entonces ya con mi experiencia yo tuve que volver a centrarme, rectificar, y actualmente lo que me enfoco más es la parte holística, la parte de curar, la parte de abrir caminos. Pero tengo una noción de todas estas prácticas dentro de la brujería negra. O sea, la sé muy bien, sé cómo se hacen, cómo se trabaja. Tengo una noción de todo esto. Sin embargo, por propia experiencia, me he dado cuenta que este no es el camino. Que esto pues nada más se enreda más y más y más, al grado pues de poner en riesgo tu propia integridad. Wow.
Pues qué padre que enderezaste el camino y que le estás haciendo por el lado del bien. Porque con esa fuerza que tienes y ese poder que puedes hacer, yo creo que, así como dices, como eres muy bueno, también podía ser malo, muy malo. Pues yo creo que fueron ciclos, estaba todavía muy joven, fue una parte también que viví en Guadalajara, mucho tiempo estuve allá, así yo solito, porque mi familia es de acá. Pasé varias cuestiones, sucesos, sin embargo te digo, para mí no fue una experiencia mala, sino fue un aprendizaje y fue algo más que una evolución personal, ¿no? Gracias a eso, pues yo rectifiqué muchas cosas. Tuvo que ver también la pandemia por la que cerré mi local, no fue necesariamente el que yo he hecho brujería negra, fueron varias situaciones, pero también mi experiencia propia, yo creo que con los años me he dado cuenta que es mejor un camino más holístico, ¿no? De superación, de crecimiento, o sea, agarrados de ese bien. Yo reconozco mucho siempre a ese poder superior que es Dios, inclusive antes de invocar a la Santa Muerte o antes de creer en la Santa Muerte, hay que reconocer a Dios porque Él es el que hizo todo, el que creó todo, hasta inclusive el mal. Sí, claro. Pues él mismo fue el que formó a Satanás también. Exactamente. Entonces tampoco nos podemos admirar o tampoco podemos desacreditar porque es una realidad. Sin embargo, sabes que respeto, no es mi camino y yo sé que a lo mejor en algún momento se va a cruzar algo que tenga que ver con él porque es parte de la vida. O sea, no podríamos imaginar siempre estar contentos sin algún día haber llorado. No podríamos imaginar la abundancia o el estar bien económicamente sin haber sentido la pobreza o la carencia. Créanme que una depende de la otra. Tú no podrías saber lo que es la felicidad sin algún día haber conocido lo que es el sufrimiento. Es parte de. Por eso hay que abrazar también nuestros problemas, hay que abrazar nuestro caos, nuestra situación difícil, porque a veces trae muy buenas enseñanzas. A veces somos tan malagradecidos que nos quejamos. Cuando hay un cambio, cuando algo ya es diferente, decimos, ay, ¿por qué me está pasando esto? Pero no nos damos cuenta que el universo tuvo que hacer todo eso para que cambiaras, para que te dieras cuenta. Entonces, hasta lo difícil, hasta el sufrimiento, hasta las malas emociones, debemos de amarlas, debemos de abrazarlas, debemos de quererlas para sacar de ahí la experiencia. Eso está genial, la verdad, está increíble. Y sí, como dices, aprender a solventar ese tipo de cosas y, como dices, agradecer todo. Tanto lo bueno como lo malo y aceptarlo, exactamente. Aceptar lo que llega. Y fíjate, la gratitud le da un valor muy importante al presente porque también por ahí viene otra situación. Luego vivimos muy atados a las sombras del pasado. Ay, es que yo hubiera. Y es que si yo en el pasado no hubiera hecho. Y es que si yo no hubiera juntadome con fulanito. Y así. Pero no nos damos cuenta de lo valioso de lo que representa el presente, el hoy. Porque esa es la oportunidad de poder hacer todo eso que tú quisiste hacer y que no pudiste, y tienes la oportunidad de influir en lo que está por llegar. Entonces hay que centrarnos en la importancia de vivir al máximo hoy, porque también hay que decirlo, no tenemos seguro nada. O sea, a veces creemos que por estar jóvenes o por estar sanos o hasta por cuidarnos ya tenemos más certeza de una vida larga, pero no es así. A veces ya cuando nos toca, hasta con una caída, un resbalón, no es más, hasta hay que decirlo, hasta la misma naturaleza, muchas veces ya nos exige un terremoto, una catástrofe, porque estamos todos en la ruleta de la vida y nadie está excepto a esto. Inclusive, aunque las personas tengan una solvencia económica y se atiendan en los mejores hospitales, ¿cuántos casos no hemos visto de personas que han invertido muchísimo en su salud para cerrarse a la vida y cuando les toca, mira, se nos van? Solitos. Y nos damos cuenta que tampoco es un factor determinante. Entonces, claro, por eso mismo sí hay que aprovechar mucho el presente, y por ahí viene también el por qué es necesario muchas veces involucrarnos con la magia, porque nuestra alma expresa necesidades y a veces nuestros esfuerzos, nuestras acciones o lo que estamos haciendo no genera esas expectativas, no se logra que se cumplan nuestros deseos. Pues buscamos otras opciones, otras alternativas que puedan influir para conseguirlo. Claro, sí, claro. Fíjate que esto que nos está diciendo me despierta muchas cosas que digo, sí es cierto, o sea, el hecho de usar magia no es que sea malo,
no es que te condenes, sino que siempre y cuando sea para algo bueno, para avanzar tú o para abrir o ayudar a la gente. Eso está increíble, de verdad, y está genial. Sí, porque creemos firmemente en que existe, por ejemplo, la consecuencia mala de las acciones llamada karma, pero también creemos que las buenas acciones, la bondad, el ayudar al prójimo, el aplicar el amor propio, tener un dharma, que son esas buenas acciones, esas bendiciones que se materializan. Por eso aquella persona que ayuda al prójimo, que comparte, que no es tacaño, que sabe escuchar, no necesariamente la ayuda tiene que ser material. A veces inclusive el poder pasar un mensaje espiritual a un necesitado, el escuchar a una persona, el estar bien con tu familia en armonía, influye en un dharma, ¿no? O sea, el saber realmente manejar estas energías, tener una bendición. Pero si tú te dejas guiar por cobrar una venganza, si tú estás muy al pendiente del prójimo, pero sientes esa envidia de decir, ay, ¿por qué no le va más? A mí también me está yendo mal. Si tú, por ejemplo, eres intrigoso, eres pernicioso, o sea, tienes acciones aberrantes, pues no podemos esperar que nos vaya bien porque nosotros mismos lo generamos desde la mente. Exacto. Y en este caso y en este terreno, sabemos que lo proyectamos en un campo que no es visible para cualquier persona, que se llama aura. Y esta aura está conectada con lo que pensamos y lo que sentimos. Por eso hay personas que desde que las conocemos, desde que empezamos a interactuar, como que chocamos o como que nos roba la energía, porque tienen un campo áurico muy opaco o muy oscuro. Y hay personas que todo lo contrario, desde que las conoces son alegres, te transmitan una motivación, tienes una muy buena plática, hay una compatibilidad, porque posiblemente esas emociones, esos pensamientos son más claros y se ven una tonalidad bonita como el amarillo o como el rosita, que son colores en el aura que atraen cosas muy buenas. Ok, fíjate qué importante es vibrar alto, ¿no? Vibrar chido y vibrar bien. Claro. Y fíjate que a la gente que le interese esto puede ser una habilidad que se puede desarrollar. Son como los sentidos. Tenemos 5 sentidos, pero entre más los desarrolles, más percepción tienes. Igual el poder ver el aura es una cualidad, es uno que se puede desarrollar, pero para eso hay que adentrarse en ese terreno. Tú por ejemplo, enseñas, tienes algún tipo de escuela, o si alguien llega y te dice, oye, tengo esto, quiero desarrollarlo, quiero saber qué hacer con él. ¿Tú le enseñas? ¿Haces eso? Mira, maestro? yo soy brujo de brujos, tanto con celebridades, influencers y famosos, pero también con todo el público. Pero para poder transmitir la ayuda a alguien más, para poder hacer este servicio, tienes primero tú que empoderar 3 virtudes indispensables. Porque tú no puedes ayudar al prójimo si tú estás mal. Eso es un hecho. O sea, tú no puedes ayudar a otra persona si tú no te ayudas a ti mismo. Es algo completamente fuera de la lógica. Entonces, para que tú tengas la capacidad y que te sirva y que realmente funcione, tienes que tener estas 3 virtudes. La primera y la más indispensable es la salud. O sea, si tú, por ejemplo, tienes un achaque, estás todo deprimido, o sea, estás mal físicamente, estás débil, estás cansado, tienes un padecimiento muy mal en tu cuerpo con dolor, jamás se va a dar la magia, jamás vas a lograr la brujería. O sea, primero tienes que estabilizarte, recuperarte, estar bien. O sea, esa es la virtud principal. La virtud que va agarrada después de la salud es la del dinero. ¿Sí? Tú tienes que tener una profesión, una acción, una actividad que sea bien remunerada, tienes que tener suerte para generar ganancias de dinero, tienes que estar de preferencia encaminado hacia la abundancia, porque de ahí se proyecta mucho, inclusive hasta para poder tener, para invertirle más a ese terreno, porque si no se tiene el recurso, aunque se quiera, muchas veces no se puede. Entonces este es un recurso muy importante. Y la tercera virtud, que es la del amor. El amor juega un papel importante porque fíjate que cuando tú tienes un compañero, haces un equipo. Además de eso, genera una vibración alta el amor. Y en tu cerebro hace una sustancia que se llama dopamina, que te hace que tú estés activo, que estés alegre, que te desempeñes mejor. Entonces van agarradas la una de la otra. Sí, si tú estás mal en la virtud de la salud, es muy probable que te afecte la virtud del dinero y la virtud del amor. O sea, eso es un hecho. Si tú estás mal en la virtud del dinero, pues por más que quieras estar bien con tu pareja, pues no va a haber
para dónde ir, qué hacer, porque una relación cuesta, hay que decirlo. Sí, claro. Una persona con la que compartas y hagas y estés, cuesta. Entonces, imagínate, si no tienes trabajo, si hay carencia, siempre va a haber choques. Entonces, haz de cuenta que una viene atada de la otra. Tú empoderando esas 3 virtudes, teniendo un poco de esas 3 virtudes, o mínimamente estando estable esas 3 virtudes, vas a poder tener la capacidad de ayudar al prójimo, de hacer esa labor, ese servicio por otra persona. Pero para lograrlo, sí tienes que comenzar contigo, primero. Ok. Todo lleva un porqué, obviamente. Sí, claro. Sí, por eso hay muchas personas que quieren hacer esto y no les funciona, porque pues, primero comienza contigo, tú tienes que ser el ejemplo, ¿sí? ¿Cómo vas a ayudar al prójimo si tú mismo te está yendo mal económicamente? Claro. Es algo muy lógico. Entonces eso quiere decir que lo que estás mandando, lo que crees, no tiene un efecto, no funciona. Entonces, para esto tienes que empoderar las 3 virtudes. Ok, eso está, sí, o sea, es que sí tiene que ir de la mano. Claro, como dice, tiene mucha razón su lógica, sí es cierto. Claro, digo, obviamente muchos de los problemas de parejas, la mayoría empiezan por el dinero. Por el dinero es lo que te digo, y hay que decirlo que también mucha gente que tiene una pareja también es por el dinero. Digo, y no tiene nada de malo, digo, para todo hay, pero sí viene casi muy atada. O sea, primero hay que tener la virtud del dinero para poder tener la virtud del amor. Claro. No vas a poder generar trabajo, no vas a poder ejercer tu profesión, no vas a poder abrir tu negocio si estás enfermo. Exacto. Por eso tienes que estar sano, pues tienes que estar fuerte, por eso tienes que estar sin dolor físico, para que puedas desempeñar con plenitud tu trabajo. Entonces, te digo, viene agarrado de la mano. Yo no pido que esté en abundancia o que estén así súper casados, o sea, súper... No, pero con que cumplas más estas virtudes, o sean visibles estas virtudes en tu vida, vas a poderte ayudar a otra persona. Claro. Sí, tiene mucha razón. Oye, Yamarash, pues ya nos aventamos casi una hora aquí porque de verdad que esto está bien emocionante. ¿Dónde podemos buscarte? Redes sociales. No sé si podamos poner tu teléfono. Pues mira, quiero agradecer públicamente a Atenea, una amiga que yo conocí en Guadalajara de las primeras veces que llegué allá. Su ciudad yo la quiero mucho, es un lugar muy bonito, tanto en el clima, me gusta mucho el calor, me gusta mucho las calles del centro histórico, la comida, es un lugar que aprecio mucho, que quiero mucho. Yo no me quería venir al 100% de allá, pero la pandemia pues me afectó, fui de los afectados. Ya ves que se cerraron muchas cosas. Sí. Le tengo mucho aprecio allá a Guadalajara, me da mucho gusto poderlos saludar, por eso acepté luego la invitación. Pueden buscar mi canal de YouTube como Yamarash, ahí si quieren ver los antecedentes de cuando andaba por allá en Televisa Guadalajara, o bien mi contenido está en mi página web, esotéricoyamarash.com. Ahí vienen recetas gratuitas, vienen rituales, viene información, todo lo que ustedes deseen saber. Y yo encantadísimo de colaborar, de estar con ustedes. Me da gusto que haya un medio más que indague en estos temas, que estén trayendo historias, que le estén dando voz a lo paranormal, a lo oculto, a lo insólito, a lo misterioso, porque créanme que hay un muy buen público en esto. Y más porque déjame decirte algo a los escépticos, a los agnósticos, a los que no creen, que yo he escuchado a mucha gente así, pero ya cuando lo viven, ya cuando dicen, ay, es que yo no creía, pero sentí algo aquí, o vi una sombra, o escuché algo, y ahí ya no hay ni cómo hacerle, ¿eh? Aquí te presento a uno. Porque estoy seguro que van a presentar muchos testimonios aquí, y yo invito a su público para que no se pierdan ninguna historia. Vayan aquí al canal de los videos, se suscriban. La manera de ayudar a este proyecto es dando like, porque el algoritmo hace que llegue a más personas. Y bueno, si ya son fans, si ya están en este proyecto, si no se pierden ningún episodio, acuérdense de compartir todos los videos, porque eso hace que la comunidad crezca. Yo encantadísimo, ya vieron que me encanta hablar, soy muy apasionado en esto. Entonces, cuando ustedes gusten, cuando ustedes quieren con cualquier otro tema, nos coordinamos. Yo deseo mucho que su canal crezca, que se vuelvan grandes influencers de la comunicación en estos temas,
Y por qué no decirlo, tener la dicha de conocernos allá en Guadalajara, de poder grabar algo juntos. Estaría genial. Y de conocernos sobre todo, porque no descarto en que por ahí por diciembre pensaba regresar o andar por allá. Qué padre. Les vuelvo a reiterar, es un lugar que aprecio mucho, es uno de los estados donde más aceptación ha tenido Yamarash. Y lo tengo que decir públicamente también, donde más la llegué a armar, donde más la aceptación tuve. Entonces, siempre que llega alguien de Guadalajara, lo atiendo con mucho agrado, con mucho gusto, porque me dan muy bonitos recuerdos de toda mi trayectoria que tuve por esas bonitas tierras tapatías. De todo corazón, saben muchas que es con gracias. mucho gusto. Muchas gracias, Saben que es Yamarash, con mucho gusto. por tus buenos deseos. Y claro, Guadalajara te espera con las puertas abiertas. Cuando gustes, aquí te llevamos es más, a tomarnos un buen tequila, a Tequila Jalisco, a darte una bienvenida. De verdad sería un honor conocerte en persona. Si podemos hacer algo acá estará genial. Y igual y en México, el día que vayamos nosotros te hablamos, ¿sabes qué? Andamos por acá. Claro. Hay que vernos y por supuesto que de verdad grabando, ¿no? Y hasta para el contenido, o sea, hay de verdad bastante donde poder ir a hablar y a sus suscriptores, a su gente, a su comunidad, de hablar de historias de allá, porque créeme lo que también Guadalajara tiene muchos lugares emblemáticos en el misterio, en lo paranormal. Sí. Entonces sería un gusto no nada más conocernos y convivir socialmente, sino crear contenido, porque les vuelvo a decir, a mí me apasiona esto de la comunicación, me gusta, y yo nunca diferencio, ni nunca soy de poner estándares de, ay, este es de para tal medio, eso. Yo siempre lo hago con gusto, y yo he visto mucha gente como ustedes que comienza, y al rato, después de 1 o 2 años, se vuelven los favoritos del público. O sea, me ha pasado mucho, entonces creo que van muy bien, los felicito. Gracias. Les voy a dar un consejo, aquí la constancia, entonces traten de aferrarse a estarlo haciendo cada semana o cada que puedan, lo más que puedan, porque la constancia es una virtud y eso es lo que los va a llevar al éxito y se van a acordar de mí. Entonces, felicidades porque ya están en el camino. Gracias. Ya nada más no se paren por nada y van encaminados para llegar al objetivo. Muchísimas gracias, Yamarash. Pues chicos, ya saben dónde localizar a Yamarash. Métanse vamos a poner aquí sus redes sociales, su página de YouTube, su página web. Y qué honor, de verdad. Muchísimas gracias, Yamarash. Esperamos verte pronto. Gracias. Y pues ya saben, chicos, mándenos sus historias. Si tienen algo que preguntarle a él, con gusto se lo hacemos llegar. Y pues nada, directamente, o que se lo pregunten directo, claro, en su página web. Y yo les hago hincapié, de verdad, dejen de seguir tutoriales falsos en las redes sociales y mejor enlácense con una persona que sabe de lo que le está hablando y les puede ayudar de la manera correcta. Chicos, y si no, vamos a estar muy al pendiente de lo que comenten aquí, porque si regreso vamos a tocar todas las inquietudes que digan, todos los comentarios que digan de aquí. Próximamente también, si no, vamos a estarnos tocando nuevamente aquí. Por eso es de que se deben de suscribir. Acuérdense de ir a suscribirse, porque vienen más contenidos aquí en este canal, ¿verdad? Muchísimas gracias. Chicos, pues cuídense mucho. Gracias. Vamos a echarle ganas. Gracias, Yamarash. Estamos en contacto. Y pues, un saludo. Gracias. Saludo a todos, chicos. Nos vemos la próxima semana. Esto es En la oscuridad. ¿Y tú a qué le tienes miedo? Buenas y felices noches.